Em, lo básico, vamos a empezar con el tema de hoy, pues que sería como la primera parte de las conferencias, que es la función psicológica del padre en la salud, y estaríamos hablando un poco entre paréntesis de la salud mental. Entonces estaríamos hablando como un poco en general, digamos, de aspectos que tienen que ver un poco con la somatización o algunos aspectos que tienen que ver con la enfermedad mental como tal. No digo que por culpa del padre, porque yo creo que ahí es donde empezamos un poco mal, ¿no? No es señalar digamos, la situación, digamos, directamente con el padre, porque en cierta manera en psicología, no sé, cuando alguien habla del padre, no necesariamente está hablando de la persona como tal, está hablando desde la representación interior que la persona tiene de esa figura. Tal es así que la figura del padre o la percepción que tiene la persona puede ser diferente a la percepción que tiene uno de sus hermanos. Por ejemplo, en algunos casos que he llevado, he tenido la oportunidad, por ejemplo, de acompañar, digamos, digamos, distintas personas de una familia, y la percepción del padre es totalmente distinta, a pesar de que comparten el mismo padre, ¿ok? Entonces, uno de los primeros elementos que planteo pues en la presentación es una diferencia entre, digamos, vamos a entender un poco más el elemento de lo paterno. Podríamos hablarlo en términos de el paternaje. O sea, el paternaje implica, obviamente lo ejerce la figura paterna, no necesariamente todo el tiempo, porque también puede haber una madre que ejerza el paternaje, y estaríamos hablando de una función psicológica que normalmente ayuda a la diferenciación. O sea, el paternaje permite que el niño que viene creciendo, que ha venido siendo casi que un contacto profundo con la madre, estaríamos hablando desde el vientre materno, los primeros 6 meses de vida son fundamentales para esa conexión profunda entre la madre y el hijo, y a medida que el niño va ganando terreno y el padre interviene ejerciendo el paternaje, entonces en cierta forma ayuda a que el niño pueda expandirse hacia la afuera. Entonces podríamos entender un poco la función paterna como una función que ayuda a la expansión de la madre. Eso lo podemos, digamos, explicar un poco más sencillamente. O sea, hablaríamos un poco de cómo la relación madre-hijo o madre e hija, aunque es distinto cuando es una mujer, porque la forma es, digamos, la forma de solucionar es distinto la situación conflictiva. Mientras el hijo se identifica con la madre muchas veces en cierta manera como totalizante, digamos, abarcadora, incluso muchas veces siente mucho miedo de dejarla. Entonces la figura paterna le ayuda a esa expansión, a poderse liberar de la madre, ¿ok? En el caso de la hija obviamente en cierta forma tiene una identificación más profunda con la madre por ser del mismo género, y la salida muchas veces es a través del padre, pero voy a poner ejemplos sencillos para que se entienda cuándo falla. Uno de ellos es, por ejemplo, una muchacha joven que normalmente sale de digamos, el control de la madre vía a un matrimonio que después termina siendo tortuoso, porque tampoco la figura paterna ayudó a defenderla frente a la figura materna. Entonces, o no estuvo presente, o fue una relación como tal tan fuerte entre la madre y la hija que hay una situación de posesión o de no dejar expandir, y precisamente se opta por esa vía, digamos, a través de la pareja, poder solucionar de algún modo, pues, como el tema de falta de la presencia paterna. Entonces vamos digamos, a definir bien los conceptos, pues, para que queden claros. El maternaje lo puede ejercer en ese sentido tanto el hombre como la mujer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de maternaje estamos hablando de todos aquellos elementos que una persona le brinda a un niño para poder estar estable. Y no necesariamente tiene que ser la madre, puede ser incluso un orfanato, por ejemplo, que provea esas condiciones. Puede ser también un vecino, un amigo de la pareja que recibe al niño durante unas horas y lo cuida,
y puede haber unos elementos fundamentales ahí. Entonces estaríamos hablando de maternaje, o sea que en el fondo la carencia paterna o materna muchas veces es suplida por otras figuras. Obviamente la persona sigue de algún modo vinculada a la figura paterna o la extraña o quisiera que estuviera allí, pero normalmente se le desplaza a otras personas, ¿ok? Entonces el punto del maternaje, entonces estaríamos hablando que se desplaza del género, o sea, no estamos diciendo que el maternaje lo hace exclusivamente la madre, aunque una sociedad tan patriarcal o tan machista en muchos momentos, la madre lo ejerce, pero muchas veces esa madre, el maternaje que tiene, viene de una madre que tampoco la cuidó. Entonces el maternaje que transmite es un maternaje de abandono, de maltrato, de falta de cuidado, etc. ¿Ok? Entonces, el maternaje implica también, por ejemplo, en esa situación que acabo de nombrar, puede que una persona, al ver ese espectro de su madre, los aspectos más satisfactorios de la relación con la madre los encuentra en otra persona, en un profesor, en una situación de la guardería donde lo tratan mucho mejor que la propia casa, muchas veces se apega a la profesora o al profesor de preescolar, entonces ahí se suple un poco ese asunto del maternaje, ¿ok? El paternaje es muy similar. El paternaje estaríamos hablando que independiente del género, una persona que brinde la capacidad de liberación de la figura materna y permita la expansión del niño a desarrollar su propio futuro. O sea que la figura paterna es quien muchas veces inicia en la exteriorización, en la situación de poder salir de la estructura materna. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Es claro? ¿Quieren que haga alguna otra precisión? Digan por lo menos sí, ¿no? Es claro. Sí. Es muy claro, Sergio. Perfecto. O sea que ahí ya entonces esos dos conceptos los vamos a usar durante mucha parte del curso y eso ayuda a entender lo siguiente. Lo básico para cualquier persona es entender no a la figura materna ni a la figura paterna. Es decir, si digamos el padre se llama Juan y la madre se llama María, pues, o Valeria o cualquier nombre, no es esa figura personal, sino que la pregunta sería por la forma de maternaje, tanto la que esa persona recibió de su propio padre, de su propia madre, y esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer como persona que se está, digamos, preguntando por la figura paterna. Preguntarse cómo fue la abuela y cómo fue la abuela con mi padre o cómo fue el abuelo con mi padre. Entonces podemos ver normalmente 2 o 3 generaciones que no recibieron maternaje ni paternaje. Y muchas veces aparece precisamente lo que les dije ahorita, aparece un matrimonio temprano donde el padre muchas veces elige a una mujer que tiene que ver un poco con la figura materna. Por ejemplo, muchos hombres le tienen pavor a mujeres independientes, a mujeres que tengan una fortaleza de decir, por ejemplo, mira, estoy embarazada, pero vamos a compartir este embarazo y mientras esté incluso después del nacimiento, va a haber una necesidad tuya, le dice al padre este punto o al esposo, tú también tienes que ayudar en la crianza. Entonces muchos hombres con miedo a esa situación que empiezan a plantear, no, deja de trabajar que el niño necesita de la madre. ¿De quién está hablando ese hombre? De su propia necesidad de maternaje. Ante esa situación puede proponer que la va a sostener, que después se va a recuperar, que se quede 2 años con el niño, bla, bla, bla. Y muchas veces la mujer cede ante eso. Si es ecuánime la situación, obviamente el hombre puede tener una verdad también allí, garantizar esos elementos, pero también tiene que garantizar que después de los 2 años ella pueda reactivar. O sea que en ese caso, si él ayuda a reactivar todo el proceso profesional de la esposa, está no solamente comprendiendo la figura paterna, sino que está entendiendo que la figura paterna es quien libera al otro de las situaciones de donde tiene que sacrificarse o donde tiene que someterse, es decir, es la liberación en cierta forma de cualquier situación que involucre
a la persona en un estancamiento. O sea, eso también es claro, interesante. Cuando uno nota que el paciente está con un estancamiento, uno se pregunta en relación a los procesos de liberación de la figura paterna o del paternaje, hasta qué punto el paternaje le dio la capacidad de sentirse cómodo y libre para poder liberarse hacia un proyecto de vida. Entonces, normalmente uno empieza a notar que hay una carencia en la función paterna cuando hay un montón de dudas frente al proyecto de vida, cuando hay un montón de elementos de dificultad de poderse liberar de situaciones de dependencia, donde hay mucha dubitación, mucha dificultad para que la persona se pueda expandir. Y muchas veces viene también de una situación donde la madre no otorga suficientes valores en el niño, o sea, suficiente fuerza para poder liberarse de ella. Porque si ella le está proponiendo todo el tiempo que ella es la totalidad, que si la abandona a ella se va a morir, por ejemplo, o que si en cierta forma él la deja, entonces esa madre puede tener un dolor, qué sé yo. Esos elementos, consciente o inconscientemente, detienen a la persona. Entonces, muchas veces las personas se quedan en la relación materna porque no son capaces de expandirse, sienten mucho miedo a ser ellos mismos y se pasan mucho tiempo en relaciones, y ya un poco más allá de lo materno, en relaciones que nunca fueron auténticas, que normalmente la persona todo el tiempo no se sintió ni respetado, ni tampoco tuvo la capacidad de poderse expandir con libertad hacia lo que esa persona quiere, ¿ok? Entonces, ese punto es importante entenderlo, entonces, esos dos elementos del paternaje y el maternaje, ¿ok? ¿Cómo podemos diferenciar entonces esos dos conceptos? Quedan claros. Un tercer concepto que también voy a usar, que es un concepto un poco más complejo, pero nos va a ayudar a entenderlo. En psicología, o al menos en la psicología junguiana o la psicología de Carl Gustav Jung, se habla de un concepto que se llama complejo. Nosotros hemos escuchado eso en la jerga cotidiana: es que usted está acomplejado, mire usted cómo se acompleja, etcétera. Tenemos una noción básica de que es un complejo. Y lo hemos visto en complejo de inferioridad y complejo de superioridad, ¿ok? El complejo de inferioridad, pues obviamente es claro, cuando alguien se siente inferior a la situación y trata de compensarlo haciéndose superior. O sea que normalmente un complejo de inferioridad está hermanado con un complejo de superioridad, ¿ok? Esas dos cosas van juntas, esos dos complejos van juntos. Pero el concepto de complejo como tal, estaríamos hablando de un nudo emocional que tiene distintas aristas y que normalmente convocan a una figura con la que compartimos una experiencia de vida. Entonces podríamos hablar de un complejo paterno y materno, ¿ok? Un complejo paterno está vinculado a un núcleo emocional que hemos creado con la figura paterna y ahorita podemos desarrollarlo un poco más, pero en cierta forma podemos decir toda la carga emocional que tenemos en relación a la figura paterna. Eso es un complejo, ¿ok? Entonces voy a poner un ejemplo que podría no ser supuestamente el complejo paterno. Por ejemplo, alguien llega a consulta y empieza a conversar de un problema que tiene con su jefe. Entonces me dice que el jefe, mira, ese jefe es autoritario y de un momento a otro me grita porque no hago bien las cosas y yo le tengo mucha rabia, O sea, el paciente está hablando de ese jefe, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Él está hablando del jefe, pero en cierta forma se está espejeando en el jefe para no ver la figura paterna. Ahí está hablando muchas veces de la figura paterna. Entonces, la pregunta no es bueno, sí, tu jefe es así de tirano, etcétera. La pregunta para esa persona sería, bueno, ¿y quién más te ha tratado así? Y inmediatamente la persona empieza a notar que alguien más lo ha tratado así. Y ahí empieza a descender hasta llegar muy probablemente a la figura paterna o materna. También puede tener esa posibilidad, porque estamos hablando de que el maternaje o el paternaje lo pueden ejercer tanto la madre como el padre, ¿ok? Recuerden que una madre también tuvo padre y por tanto tiene representación del paternaje para poderlo, incluso siendo madre soltera, mostrárselo a su hijo, ¿ok? Entonces ahí no hay complique. Entonces volvemos al ejemplo. Entonces esa persona está hablando de un complejo
paterno. En ese caso está hablando de una línea del núcleo emocional, está hablando de el castigo o la falta de reconocimiento o la falta de que el otro lo apruebe o lo reconozca. ¿Ok? Esa sería una de las aristas del complejo paterno en ese caso que les estoy planteando. Resulta que sucede que después el paciente plantea que va a renunciar a ese trabajo y que no se aguanta más a ese jefe y se va a ir de ese trabajo, ¿ok? Cambia de trabajo y en el otro trabajo encuentra que un jefe es supremamente amable, ¿cierto? Lo trata muy amable, etcétera, y nota que él es muy amable también con las personas a tal punto que ese jefe se la pasan por la galleta. O sea, nadie tiene respeto por él, por lo amable que es, pasa por tonto, etcétera. Entonces, este paciente empieza a quejarse de lo contrario. Es que le falta fortaleza, debería imponerse, es que debe poner las normas, exige eso, y estamos hablando del mismo paciente. Entonces, esa es la otra arista del complejo, la parte inferior del complejo. Está hablando primero de una situación de poderío, de cómo el otro lo somete, y el otro lado que les estoy comentando está mostrando cómo él se proyecta en el jefe cuando él es sometido. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto de complejo? ¿Sí? ¿No? Sí. Ok. Sí. Exacto. Entonces, el complejo, estaríamos hablando, podemos hablar de distintos complejos. El complejo materno, el que vamos obviamente a trabajar mucho más es el complejo paterno. Podríamos hablar también del complejo del hermano, ¿cierto? Puede haber, por ejemplo, como una representación que sería Caín y Abel, ¿cierto? Donde hay una, bueno, yo no sé, es debatible el punto, pero uno nota en la relación entre Caín y Abel que hay una preferencia por parte del padre. El padre prefiere a uno de los dos hermanos y es el que provoca la envidia y los celos entre ambos, y uno de ellos mata al otro, ¿ok? Esa situación puede ser también particular de una vinculación paterna. El padre se identifica más como con uno de sus hijos porque lo nota muy parecido a él y desconoce las habilidades del otro, y el otro crece a la sombra con un dolor de no haber sido reconocido y con envidia del hermano, y crece a esa sombra. Ahí estamos hablando nuevamente de otro complejo, otra arista, ¿ok? Entonces mira que el complejo tiene muchas patas, por decirlo de algún modo, y uno con los pacientes va encontrando que ellos van hablando de la figura, digamos, paterna, pero se les muestra en distintos contextos, ¿ok? Entonces ya tenemos tres conceptos claros, o más o menos claros, y luego los vamos a ir resolviendo mucho más en el camino del curso. Un cuarto concepto es lo que llamo el padre arquetípico, y lo voy a explicar, digamos, con las diapositivas. Pueden seguirme un poco si lo tienen a la mano. Voy a hacer una descripción del padre arquetípico para poder que ustedes puedan, de algún modo, identificarlo con sus propios padres o con su propio padre, ¿ok? Estaríamos hablando, el padre arquetípico es el padre que culturalmente o socialmente está construido, ¿ok? Y eso ya tiene unas formas de construcción social que nosotros asimilamos, queramos o no. Incluso muchas veces, cuando no tenemos el suficiente acompañamiento de nuestro padre personal, normalmente lo tomamos de esa parte externa, ¿ok? Entonces muchas veces la compensación la hace la cultura o la sociedad donde nos movemos, compensa nuestra carencia paterna, y por eso nos asociamos a situaciones colectivas, muchas veces desconociéndolas o viviéndolas inconscientemente, pero en el fondo estamos compensando la figura paterna que no tuvimos. Por ejemplo, hay personas que en su carencia de padre buscan, por ejemplo, un político con el que se identifican, ¿ok? Y pueden volverse violentos defendiendo, ¿ok? Esa defensa o sea, ese sujeto político que les muestra la figura paterna, se pueden identificar, y puede que esas personas nunca tuvo un padre como representación, hubo abandono, murió, no estuvo presente, etcétera, pero la figura del político empieza a representarlo y la persona se identifica a tal punto con ese padre arquetípico
que se amolda a la configuración que esa exterioridad le plantea. Entonces uno puede ver allí cómo la persona toma esos elementos para sí mismo y compensa de algún modo el padre que nunca tuvo. Y muchas veces se convierte casi que en un asunto como de imitación literal. Se puede vestir igual, habla igual, bueno, tiene posturas iguales, su ideología se va alimentando con la ideología del político y terminan unas situaciones que pueden ser a veces hasta muy peligrosas. Pero es por ese mismo elemento. Cuando la parte personal es demasiado escasa, la persona se identifica con figuras externas, pues en ese caso es negativa. Pero muchas personas, por ejemplo, el traductor Himmler, el traductor del I Ching, es un hombre que traduce el I Ching aprende chino, aprende una cantidad de idiomas y viene de un origen totalmente donde no había ni siquiera un libro en su propia casa, etcétera, y eso implicaba para él una compensación que se podía, digamos, a través de los libros recorrer la figura paterna. Pero bueno, creo que ahí me voy un poco más lejos y se puede diluir lo que estoy explicando. Entonces voy a concretar mucho más la explicación más o menos de el padre arquetípico y el padre personal, para que también tengan claro ese punto y puedan como contrastarlo con su propio proceso con el padre. ¿Cómo identifica uno entonces si uno está de algún modo vinculado con o está con un complejo en esa situación con el padre? Primera característica, la estructuración. Esa primera característica muestra cómo el padre tiene conciencia de las leyes y tiene presencia de las reglas dentro del ambiente de la casa. ¿Ok? Entonces, de entrada pueden contestar sí, no, y ahí pueden saber, no hubo reglas, entonces ahí hay un efecto. Sí las hubo, pero fueron demasiado fuertes. Las hubo, pero eran muy laxas. Mi papá sí sabía las normas, pero a la hora de castigar no era capaz de castigar. Mi papá sabía las normas, pero los hijos lo enfrentaban, ¿ok? Sabía colocar los límites, pero era con agresión. Entonces ahí empiezan a notar un poco los elementos entre lo personal y lo colectivo. ¿Qué hace lo colectivo el padre? Por ejemplo, estamos hablando, ¿qué hace lo colectivo para crear estructuración? Muchas veces crea las normas, pero muchas veces también crea la agresión hacia el ciudadano, produce un efecto de ataque y básicamente se genera una falta de estructuración, se vuelve un caos. Entonces muchas veces la norma, la estructuración de la norma también muestra cómo reaccionamos frente a la figura paterna. Uno se puede evaluar, o sea, por ejemplo, hay personas que lo detiene la policía y inmediatamente se ponen defensivos y pueden llegar a no haber cometido ningún delito ni nada y están tranquilos, pues por lo que venían haciendo, pero en la situación como tal les produce, por ejemplo, algún tipo de situación de que el policía se presenta un poco agresivo o fuerte, inmediatamente pueden pelear con él y terminan, digamos, en un enfrentamiento con la norma o con esta parte, digamos, de la policía, ¿ok? Primer punto para identificar el padre arquetípico y el padre personal. Estructuración. Segundo, jerarquización. Eso es importante. La jerarquía en la familia. La jerarquía puede ser muy impositiva. El padre se sienta en la cabecera de la mesa y es el primero que se le sirve y es el primero que, incluso muchas veces él es el único que comía carne o básicamente comía más que los demás. Había un asunto muy fuerte allí en algunas familias. También aparece la falta de jerarquía. El padre no tiene ni siquiera un puesto en la mesa porque come aparte o no está participando en la mesa. Pongo un ejemplo pues como tal. Esas jerarquías también pueden variar. A veces con la muerte del padre, entonces se mueve uno de los hijos al punto del rol del padre y básicamente se convierte, esa persona normalmente cría al resto de hermanos, muchas veces no se casa o cuando se casa normalmente es un poco más adulto cuando ya crió a los hijos y esa persona que era el hermano realmente se ubica en un lugar que no le corresponde. Y muchas veces no se casan porque forma una relación con la madre tan estrecha que normalmente no le permite casarse, un complejo materno, ¿ok? Y también un complejo paterno porque siente la necesidad de estructurar, de crear unas normas, de crear un ambiente para sus hermanos y muchas veces él mismo no se desarrolla, o sea, queda como un padre o sea, en este caso casi que viudo o soltero porque muchas veces no se casa
pero básicamente ese sería el punto de la jerarquía. Hay un orden ancestral donde se debe mantener la jerarquía. Uno no tiene que dejar de ser hijo para ubicarse en un lugar, tiene que ir recuperando ese lugar y ubicarse en el lugar que le corresponde. ¿Ok? Muchas figuras, por ejemplo, en el caso también de la jerarquía, el padre también viene siendo una figura muy importante, a tal punto que si muere, desaparece la familia, a tal punto que se vuelve este patriarca que normalmente arrastra a la familia por varias generaciones porque genera una fuerte tensión y básicamente es como si se idolatrara a la figura del patriarca y se mantiene la estructura del patriarca donde las mujeres no valen nada y los hombres son los que valen. Y hay toda una estructuración allí de desvalorización. Entonces uno ve en esas familias, los hijos varones reciben muchas veces la herencia, ya no se puede porque la gente ya está combatiendo ese punto pues por los términos legales, pero muchas veces se hacía ese punto o la mujer se obligaba a que se casara y básicamente quedaba, digamos, a disposición de todas las propiedades de la persona del patriarca en correspondencia a lo masculino. ¿Ok? Muchas veces también esa jerarquía también implica una conciencia de la distribución de las fuerzas. ¿Ok? Y puede ser también en términos positivos. La jerarquía es el padre protege a todos los elementos de la familia y permite que cada uno vaya creciendo a medida que se va dando, digamos, la disposición para ese crecimiento y permite la apertura a todos los elementos. Entonces estábamos hablando también de un padre que está interesado en que estudie el hijo, está interesado en apoyarlo, está interesado en acompañarlo, está interesado en permitirle esa expansión e incluso protegerlo en situaciones complejas o aceptar su homosexualidad, aceptar la elección de pareja que tiene, etcétera. O sea, entra a tener también una posibilidad de la jerarquía, no necesariamente es tener poder, la jerarquía es permitir que esos niveles que están por abajo también se desarrollen y no entren a competir con los demás. Un elemento también, sigo, para reconocer el padre arquetípico y el padre personal es la organización. Cómo el padre, es capaz de hacer la distinción de los roles familiares sin confundir y además de eso es capaz de presentar objetivos familiares para todos y a la misma vez puede también permitir la presencia de límites. ¿Ok? Estaríamos hablando en términos positivos de un padre que distingue a los hijos de una manera no de prefiriendo al uno al otro, haciéndolos competir, etcétera, sino distinguiendo su propia particularidad. ¿Ok? El que es músico se le respeta y se le ayuda para poder que progrese, el que le gustó la medicina, etcétera. Eso es muy raro, pero puede ocurrir. ¿Ok? Que no haya esa oposición, porque normalmente el padre que tiene una organización de la familia casi que tiene dispuesto a la familia para que la familia haga el proyecto que él por sí mismo no es capaz de hacer solo. Entonces, es la empresa donde el hijo ya no ha nacido y ya está destinado supuestamente a ejercer de gerente de esa empresa. Ya está casi que obligado a heredar esa situación. Entonces, no hay posibilidades allí. Allí habría, si se organiza el padre, pero organiza para sí mismo de manera egoísta. La organización un poco más positiva es eso, que genere, por ejemplo, la presencia de objetivos. ¿Qué objetivo tiene usted en la vida? ¿Cómo le puedo yo ayudar para que logre ese objetivo? Y le doy la libertad como padre de lograr ese objetivo. ¿Ok? La presencia de límites. Muchas, si encuentran, por ejemplo, que es un padre casi que cuando llevan la pareja, inmediatamente se ubica en el lugar de los celos, estamos hablando de una dificultad para poner límites, porque no ayuda a separar. Incluso en ese caso estaríamos hablando de cómo el padre, al no recibir suficiente maternaje de su propia madre, trata de que la hija compense eso. Entonces casi que hace que prometer a la hija de que va a ser como su esposa, que no lo va a abandonar y que no lo va a cambiar. Y muchas de esas mujeres eligen un hombre inferior a su padre para poder permanecer con esa fidelidad. Entonces, ¿qué eligen? Un hombre inferior que lo pueden ellas manejar, pero un hombre mejor que su padre jamás. Y eso implica para ellas mantenerse en un complejo, en ese caso paterno. ¿Ok? Conservan la relación con el padre idealizada y no logran romperla porque sienten que si la rompen el padre va a dejar de quererlas. ¿Ok? Ese sería, digamos, el otro punto que les planteo sobre la organización.
Otro punto, la capacidad de ejecución. Ahí es muy claro como tal. Cuando el padre es capaz de realizar ideas y tareas, no solamente en la fantasía, sino ponerlas en escena, cumplimiento de normas y cumplimiento de órdenes y de promesas. O sea, ese punto, por ejemplo, es importante, la ejecución. Yo te voy a regalar tal cosa, eso se va a hacer. Si no lo logro hacer, no prometan nada, ¿ok? Pero muchas veces, no sé si han visto una película, me la voy a tirar, pero necesito el ejemplo. La película se llama El Castillo de Cristal. Es un hombre alcohólico con varios hijos y supremamente imaginativo. O sea, mejor dicho, les mete a la cabeza a los niños que van a construir precisamente una casa de cristal hermosa, con todas las dotaciones, etcétera, pero él no es capaz nunca de poner eso en escena material. Todo queda en la fantasía. Entonces uno nota, por ejemplo, padres, o sea, pacientes que notan eso del padre. Es un padre, por ejemplo, que promete proyectos y los deja a medias. Usted nota que acumula cosas y no las completa. Empieza a hacer una mesa y no la completa, la deja coja, no termina la acción. Le piden que arregle una parte de la casa, por ejemplo, una manguera o un tubo, y lo deja gotear meses completos y no hace nada por eso. O sea, hay una parsimonia, una dificultad para la ejecución, de hacer la acción inmediatamente, de atreverse a esa sensación de poder culminar. Ahí tenemos entonces otro elemento para identificar el padre arquetípico y el padre personal. La concreción, otro elemento, transformación de ideas en realidad, ya lo nombré, la capacidad de poner el proyecto en evidencia. Sí, yo quiero conseguir un carro y tú ves a tu padre ahorrando, juicioso, controla los gastos, es capaz de tener un proyecto como tal, o una microempresa, empieza a calcular, empieza a crecer, la empiezas a notar cómo le mete pasión, etcétera, y empiezas a notar la capacidad no solamente de ejecución, la norma, la estabilidad, la organización que presenta, y vas notando cómo evoluciona esa figura dentro del proyecto que tiene. Y esa expansión te permite comprender ese aspecto de la concreción, de ser capaz de transformar la realidad. O sea, comprender ese factor, por ejemplo, de cambiar, el girar la vida que llevan y permitir que progrese la familia, es precisamente esa forma de que el padre transforme su propia realidad. ¿Ok? Este me parece muy interesante, que yo creo que en muchos pacientes lo he escuchado con muy poca frecuencia, la presencia de padres que tengan una beta cultural. Un padre que va a teatro, que le gusta la música, que le gusta leer, que le gusta el paisaje, el arte, o sea, tiene un sentido estético. Y muchas veces esa capacidad estética del padre muchas veces le transmite esa impresión al hijo y le permite no solamente tener esa capacidad de creación, digamos, en cierta forma imaginativa, sino que también le permite una expansión hacia figuras del arte. Sumemos ahí, por ejemplo, ese aspecto de la creación o la creatividad, sumemos el elemento sensible. También es muy raro escuchar ese elemento en términos clínicos, por lo cultural, de padres sensibles, con una sensibilidad. Muchas veces ni siquiera se habla de que lloran. Muchas veces, no, es que eso es un tronco, ese no llora, o es muy fuerte. No, él ni se conmovió cuando pasó esto o aquello. Esa forma insensible del padre muestra también ese elemento de carencia. La sensibilidad ante el comentario o ante la búsqueda del hijo que le pide un consejo, etcétera, y una insensibilidad para el acercamiento, muestra también ese elemento de dificultad. Entonces ahí sumé dos, la sensibilidad y la parte creativa o la parte de la cultura, ¿ok? Sigo avanzando. El orden también interior. Uno nota, por ejemplo, esa relación entre un padre que es ordenado interiormente, que en su lenguaje es ordenado, que logra presentar las ideas, o aquel otro padre que casi que no le entiendes, no sabes qué está diciendo, no es claro lo que te transmite, y eso implica para ti también una forma de cómo también el otro tampoco te entiende, porque tú aprendes de ese padre y a la hora de la expresión no logras ser claro como tal. En esa parte del orden también aparece la capacidad de discriminar la realidad de la fantasía y también de que esa persona pueda también tener una sensibilidad de los límites.
no, es que yo voy a ser astronauta, digamos, planteándolo, pues, digamos, un ejemplo excesivo, pero es un paso a paso para llegar a ese objetivo. Hay muchos padres que proponen crear, digamos, casi que una multinacional y la tienen en la cabeza, etcétera, pero cuando la tienen que aterrizar, no comprenden bien que hay un asunto entre la realidad y la fantasía y chocan con la realidad. Hay que empezar con un orden y empieza un orden ascendente que puede ir haciendo crecer una empresa, un negocio, o lo que quiera proponerse en la vida. También hay una parte que me parece también interesante, es la presencia de moralidad, adaptación social y cultural. Muchos padres no presentan ese elemento y muchas veces son supremamente transgresivos, a tal punto que son o delincuentes, pueden ser también consumidores o tienen un asunto muy difícil en la moralidad. O sea, tranquilamente pueden llevar la amante y la llevan a la casa y allá está la esposa y no hay ningún inconveniente. Y muchas veces es también hasta acolitado por la propia esposa, ya en un asunto de moralidad que se transgrede. Muchas veces también hay situaciones de incesto o de miramiento hacia los hijos, etcétera, donde la moralidad se diluye y empieza a haber también una situación de abuso. Hay también asuntos de la moralidad, por ejemplo, donde se entera el hijo que el padre recibe sobornos o que roba o que tiene una situación dual en la moralidad. Eso implica también una forma de percepción de parte del hijo. La capacidad de planificación creo que es vital para entender un poco la forma de la figura paterna, es decir, la capacidad de tener un proyecto de vida, no solamente que tenga proyección hacia el futuro, sino que también tenga la capacidad de tener una materialidad física y también espiritual. Es decir, el proyecto de vida de un padre no necesariamente tiene que ser exclusivo para él. Muchas veces ese padre también proyecta su futuro hacia sus propios hijos y es también pensando en cómo ellos van a tener un futuro. Estamos hablando, por ejemplo, de un padre que se interesa por el ecologismo y prevé una intención de poder tener algún tipo de aporte para poder que sus hijos tengan un mejor mañana. O básicamente también puede ser como un padre tiene un proyecto de vida donde él se desarrolla en sus capacidades, no obliga a nadie más a que lo siga y básicamente lo desarrolla al máximo, digamos, al máxima expresión. Es muy particular que la mayoría de los negocios heredados, normalmente la segunda generación más o menos conserva, o sea, está el padre y deja un legado, las personas que reciben esa herencia más o menos la conservan y normalmente la tercera generación o la despilfarra o no entiende cómo, o sea, no sabe cómo hacer algo con ella. Y muchas veces es como si la compañía se muriera con el padre o la empresa o el negocio o lo que sea y normalmente se diluye con esa figura. Y eso también se entiende un poco como los proyectos del padre están desconectados de los proyectos de la familia. Y muchas veces la familia, al no estar conectado con ellos, muchas veces simplemente los deja perder o entra a despilfarrarlos como lo planteaba. ¿Ok? Para un momento, no sé si voy muy rápido, ¿se entiende? ¿Hay preguntas? Muy bien, muy bien. Sí, ¿no? ¿Vamos bien? Ok, vamos bien. Ok. Otro punto interesante para comprender un poco la figura paterna y en términos arquetípicos, en términos personales, es la capacidad de concentración. No solamente en actividades cotidianas, sino también cómo ese padre distribuye el tiempo, cómo lo aprovecha, cómo se nota inmediatamente que lo aprovecha porque hay un resultado y esa capacidad de concentración donde el padre notas, uy, se metió y de entrada no se detuvo a tal punto, pero puede producir dos efectos. Tiene tanta concentración que abandona a su familia, estaríamos hablando de padres que se concentran tanto en su trabajo que abandonan a su familia, o tienen tanta desconcentración que no terminan nada, porque saltan de un tema al otro o saltan de un trabajo al otro o no concluyen ningún proyecto y tienen mucha dificultad para poder concentrar, para materializar. Entonces uno también puede entender un poco allí la figura paterna y en términos de lo personal y lo colectivo. La rigidez se entiende. Normalmente tú descubres que alguien tiene este elemento en su configuración con el padre cuando hay una rigidez supremamente obsesiva, ¿ok? Recuerdo, por ejemplo, un paciente que
si no le habría tiempo en la consulta, pues cuando la consulta era presencial, si yo lo dejaba esperando, me ganaba un regaño de él, o sea, me llamaba la atención, ¿ok? Y era supremamente rígido, incluso, entonces la solución que yo opté, y es muy particular, yo opté por agendarlo con la suficiente tiempo que yo pudiera terminar la consulta y no empatarle con la otra persona que llegaba, ¿ok? O sea, le di un margen de 20 minutos entre la terminación de mi consulta y la siguiente, que era la de. Cuando yo le había tiempo, incluso muchas veces le dejaba la puerta abierta para que ingresara, inmediatamente la posición era distinta. Ya entraba en un señalamiento por, cuando yo lo consideraba y aceptaba que tenía que tratarlo bien, él empezaba a tener una conducta de dependencia. Entonces empezó a llegar tarde, ¿ok? Y al empezar a llegar tarde, entonces empezó a generar la intención de poder mantener su relación con su padre, ¿ok? La única forma de romper eso, que es un juego, ¿ok? Es básicamente, o sea, pues es hablar directamente con el paciente, decirle eso claramente, y él pudo enterarse de esa forma, porque básicamente lo que hacía era que, entonces, si él no le cumplen, entonces trata mal al otro, y si yo le cumplía y lograba no hacerlo sentir así, entonces, en cierta forma, él se ponía dependiente de la figura paterna en ese caso, ¿ok? Entonces, es también entender un poco los juegos que la persona maneja. Muchas veces es por, el complejo tiene esa polaridad, que es interesante entenderlo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el padre es desordenado, una cosa horrible, o sea, como tal, pero el hijo tiene un orden. Entonces, muchas veces ese orden externo muestra cómo el hijo controla esa situación que le despierta la figura paterna, y muchas veces ese desorden es en sus emociones o en su interioridad, pero externamente es capaz de controlar. ¿Ok? Una parte también muy interesante es las situaciones de posesión. Es decir, uno puede entender, y eso también explica un poco lo colectivamente hablando, las situaciones de celos enfermizos que llegan a matar al otro, y basados en esa situación de posesión, por lo mismo, por la parte de cómo el padre tiene esa experiencia con no solamente con las personas, sino también con las posesiones. O sea, un padre que nunca quiso vender un carro porque era el primer carro y el carro le sacó plata hasta mala porque problemas mecánicos tuvo hasta para tirar para arriba, pero apegado al objeto, una posesión, no lo permitía que nadie lo moviera, que nadie tuviera ningún contacto con él, etcétera. Eso también puede pasar, esos asuntos de posesión con los hijos, casi que básicamente preguntarles todo el tiempo, invadirlos, no permitirles cuando salen, entonces indagar a dónde van, etcétera. Toda esa parte posesiva también implica un asunto contrario también que mostraría la inseguridad del padre, y no solamente eso, sino también cómo el hijo está compensando aspectos que él nunca desarrolló. Entonces, ese aspecto también se puede generar de posesión. Muchas veces un padre que no ha desarrollado, por ejemplo, la sexualidad, que no ha tenido un erotismo profundo, que no ha tenido una relación profunda de erotismo, muchas veces puede tener hasta envidia de ciertas prácticas sexuales y eróticas del propio hijo, y muchas veces puede impedir que lo haga o lo castiga o le plantea un límite como tal. Por ejemplo, en la película La Belleza Americana, no sé si la recuerdan, es un padre que le prohibía al hijo tener como consumos y otras cosas, y el hijo es ordenadísimo en la habitación, pero debajo del colchón está lleno de armas. Incluso al final pasa algo pues muy teso con esas armas. Y este padre tiene una situación sexual sin resolver y termina enamorado de uno de los vecinos que lo observa por la ventana mientras está haciendo ejercicio. Es una película interesante que muestra eso. Entonces el padre, o sea, el elemento no es la homosexualidad, el elemento es la falta de desarrollo erótico. Por eso en cierta forma la persona puede también entender un poco a la homosexualidad o no. Eso ya no es ningún complique, sino que el punto fundamental es la falta de desarrollo del erotismo, porque esa parte lo que genera muchas veces es una represión, y muchas veces te encuentras un padre supremamente moralista, controlador del lenguaje sexual, controlador del cuerpo, que no se puede poner tal ropa, etcétera, e inmediatamente encuentras
una figura moralista. Hay una parte también, aparece mucho el reconocimiento de la opresión o situaciones de opresión por parte del padre, exigencias muy rígidas, esto es lo único que quiero de ti, esto es lo que necesito, etcétera, muy rígidas. Muchas veces puede haber un asunto de rechazo o abuso de la autoridad en ese sentido como tal, muchos muchachos que tienen este padre tan castrador, muy probablemente a veces para enfrentarse a esa figura tan castrante se enfrentan a una libertad. Muchas veces, por ejemplo, se van del país, ¿ok? Y se van a otro lugar donde básicamente muchas veces, por ejemplo, pasan, lo voy a poner, es un caso extremo, pero bueno, yo creo que es realista. Se van de Medellín y se van para Ámsterdam, Holanda, donde hay libertad, ¿ok? Donde pueden hacer lo que les dé la gana. Y en cierta forma eso también permite sentir el aire de respiración. No vamos tan lejos, un ejemplo más sencillo. Una persona que tiene esa represión y de pronto tiene la opción, digamos que viene esa opresión del padre y tiene la opción, digamos, en la universidad de vivir solo o tener una independencia, puede caer fácilmente en alcoholismos o un desenfreno porque se suelta inmediatamente, o sea, ya puedo hacer lo que quiera y muchas veces cae en el extremo de compensación. Ese elemento de represión es como si estuvieran secuestrados literalmente, ¿ok? Es un secuestro emocional y la persona simplemente desfoga y se expande hacia esa situación, ¿ok? También las situaciones de dominación y sometimiento, que normalmente también son muy complejas, las humillaciones en público, o sea, de un padre, ¿cierto? Muchos, o sea, de eso he escuchado un montón, reprimendas en público, reprimendas ante otras figuras en el colegio, entonces el muchacho sacó malas notas y delante del profesor y otras personas lo insulta, lo maltrata o le exige, y ahí también aparece como ese elemento de humillación, muchas veces también como una obediencia excesiva, es decir, o sea, si me escuchó, el hijo no contesta, si escuchó o no, y puede haber un golpe, puede haber una reprimenda excesiva, puede haber un control, digamos, muy fuerte en la norma, y puede haber también actitudes machistas en ese caso, de rechazo, digamos, a la figura materna en muchos momentos y también obviamente violencia en algunos casos, donde aparece, digamos, la intervención de la figura del hijo. Muchas veces se genera esa triada entre el hijo que defiende a la madre del padre violento y termina siendo, digamos, como debilitado su alianza, porque en el fondo él se identifica muy profundamente con la situación de la madre que está en inferioridad y muchas veces puede llegar al punto de que ese mismo tipo de situación se le replica en la relación de pareja. Entonces su pareja es dominante, agresiva y él termina siendo un poco más sumiso ante esa situación y no es capaz de defenderse por lo mismo, porque nunca pudo defenderse más adecuadamente la figura paterna e incluso establecer un diálogo, pero en esos casos es casi que improbable esa probabilidad. Voy terminando entonces esta larga descripción que creo que les ha dado buenas luces para entender eso. Los últimos dos elementos son el siguiente. Cuando el padre es básicamente un conquistador, no solamente conquistador económico, sino también sexual, también puede tener varias parejas, etcétera. Eso también tiene una implicación como tal. Muchas veces el hijo es testigo y muchas veces hasta carga ese secreto. En otras ocasiones también el hijo lo imita y termina siendo también un Don Juan como el padre, hay una imitación como tal de ese aspecto. O lo contrario también implicaría el padre como conquistador, pero viene siendo en el lado guerrerista, por ejemplo. Entonces estaríamos hablando del padre que es un héroe militar o que es un héroe paramilitar o guerrillero en este caso de nuestro contexto colombiano, y la implicación de una persona para poder comprender un poco los aspectos de esto. Uno nota, por ejemplo, las entrevistas de hijos de narcotraficantes o de paramilitares, nota inmediatamente una dificultad para poder precisar muy bien esa diferenciación, porque ellos ven al padre como aquel que daba el incluso amoroso, cercano, pero el mismo que probablemente abrazaba al hijo por la mañana estaba ejecutando a otros por la tarde. O sea, es un asunto muy paradójico para una persona que tiene un padre de esta situación,
¿ok? Imagínate un hijo que tiene una buena relación con el padre, él tiene incluso hasta, pues obviamente muchas veces está desbordado económicamente, le da muchos recursos, pero cuando tiene la experiencia de comprender que esa misma figura que lo amaba era el mismo que mataba gente, es un asunto bastante complicado, ¿ok? Es lo mismo que pasa con algunos pacientes que notan, por ejemplo, cómo el padre con ellos es tirano y con las personas externas es supremamente amable. Incluso en la cuadra lo reconocen como el padre ejemplar o la persona ejemplar, etcétera. Pero uno se pregunta, es que no lo conocen en la casa y en cierta forma puede ser un tirano en la casa y una persona muy buena gente afuera. Es también una forma de entender esa dinámica del padre. Finalmente, una de las que les va a sonar mucho más es la distancia emocional. Es decir, un padre que es incapaz, primero, de considerar sus propias emociones y poderlas transmitir, y a la misma vez de poderlas comprender en los hijos. Entonces, normalmente puede haber una distancia emocional, tanto física. Hay un asunto interesante. La madre tiene más capacidad de diferenciarse de los hijos en el sentido de que los ha tocado físicamente, muchas veces obviamente por los cambios de pañal, los abraza, los baña, etcétera, tiene un contacto muy profundo con el cuerpo del niño, pero muchas veces el padre que se niega a estas actividades tiene un miedo muy profundo a la parte sexual con los hijos. Entonces le cuesta acercarse y tener esa experiencia, digamos, sin erotismo de la presencia del cuerpo del padre, y muchas veces los hijos crecen sin esa intención. Es que el punto fundamental de los cuerpos de la madre y el padre son obviamente distintos en la forma como el niño siente las caricias, la barba, también su forma física, su espalda, sus piernas, etcétera. Tiene una experiencia distinta en términos de la manera como el niño lo vivencia. Muchos padres tienen esa dificultad de acercamiento. Actualmente hay padres que se bañan con los hijos, les enseñan la parte, digamos, sexual, el cuerpo, la experiencia como tal, y hay una presencia menos fuerte en términos de lo sexual, y muchas veces incluso permite que el niño pueda entender mucho más rápidamente lo sexual. Hay padres que tienen un temor profundo a tener esa dificultad con la parte, digamos, sexual, y muchas veces pasa con los hombres. Hay momentos, por ejemplo, donde en pacientes me han contado, es que mi hija me empezó a gustar o empezó a tener una situación, entonces yo dejé de cargarla, yo no la volví a montar en mis piernas, porque muchas veces se dan cuenta que genéticamente pues tiene obviamente a la madre allí, y muchas veces se les parece a la madre cuando era joven y tienen un enredo tremendo porque básicamente tienen una dificultad, y se puede indagar, por ejemplo, dificultades sexuales con la esposa, y normalmente tienen una falta de erotismo, de vinculación sexual o erótica con la pareja. Entonces esa situación empieza a generarles, muchas veces no pasa a ningún elemento de incesto, pero sí es un elemento que puede poner dudas en el padre, que tiene estas sensaciones y se incomoda o tiene, incluso entonces en ese momento lo que hace es desplazar, y muchas niñas en plena adolescencia sienten un abandono de la figura paterna, sienten ese quiebre. Es que mi padre era muy amoroso hasta tal edad y de ahí para adelante nunca más volvió a expresar lo emocional. Muchas veces también el padre le es más sencillo hablar con un niño pequeño, 4 o 5 años, cuando empieza a crecer le cuesta hablar con el adolescente, y ahí pierde todo el contacto y empieza a haber una distancia también. ¿Ok? Paro ahí y hagamos unas preguntas a ver si se entendió un poco. Entonces, todos esos elementos que planteo allí son clave en una persona que te está hablando de la figura paterna. Entonces tú empiezas a una persona que ahorita, pues acá hay varios psicólogos y hacen clínica también, van a entender un poco cómo todos esos elementos que empecé a soltar, esos elementos son clave para entender todo el núcleo de un complejo. Entonces el paciente te está empezando a hablar, no, es que mi papá es muy desordenado y no concluye ningún proyecto. Entonces uno podría pensar organización, orden, ¿ok? Y tú puedes hacer preguntas, bueno, ¿y qué hacía tu papá para ponerle un límite a ese desorden? No, él no hacía nada, se deprimía y se desesperaba y terminaba dejando eso quieto, ¿ok?
lo contrario. No, mi papá, cuando eso se acumulaba, él terminaba ordenando todo porque no soportaba ese desorden. Entonces mira que uno empieza a notar, esos elementos empiezan a dar una relación. Todos esos cabos sueltos que acabo de plantear son el núcleo que forman un complejo. Entonces, en una persona que quiera mirar su relación con su padre y hacer un análisis de ella, todos esos elementos sería importante que los evaluara. Entonces preguntarse, esto ocurrió, mi padre era ordenado, mi padre ponía que normas, no las ponía. Eso te va dando una clave para poder entender el complejo, cómo está en ti presente. Entonces en ese momento puedes plantear un asunto, bueno, listo, está bien. Mi padre no era capaz de poner límites y no era capaz de construir normas claras, ¿ok? Entonces yo quiero hacer eso con mi hijo. Yo voy a trazar unas normas claras para que él pueda tener esa claridad, que no vuelva a suceder la dificultad de que las normas no queden claras, ¿ok? Y eso evitaría en muchos niños el consumo a temprana edad, una sexualidad, digamos, anticipada, o sea, muy temprana edad, donde puede causar un embarazo o tener una situación de incomprensión de esa experiencia sexual. Entonces implicaría eso. La persona puede permitir el poner el límite y establecer una ruptura con ese padre que nunca puso un límite. A tal punto que tal vez, por ejemplo, ese padre al no poner límites, lo que hacía era no establecer un criterio de separación entre los hermanos o entre la familia como tal. ¿Ok? Bueno, recibo las preguntas y vamos ya como por la demorita, nos podemos quedar en este bloquecito completo hasta las 8 para compensar un poco la demora pues inicial, pero creo que con las preguntas podemos avanzar y es una primera sesión introductoria, pero quería mostrarles ese aspecto de cómo poder identificar la figura paterna tanto en lo personal como en lo colectivo, ¿ok? ¿Hay preguntas? Sí, en el chat. Aquí, ok, aquí hay una pregunta de Margarita. ¿Cómo funciona cuando no está el padre y se interpreta el rol de la madre? ¿Ok? Bien. O sea, es que lo voy a poner así. Aunque uno diga que el padre no está, está porque solamente, o sea, por solamente decir que no está, ya está hablando de que ahí hay una noción. Me explico. Cuando una persona ha perdido el padre por muerte, porque lo abandonó, porque la madre básicamente tuvo una ruptura muy temprana, digamos, edad de la relación, entonces hubo una ruptura y la madre crió al niño solo, etcétera. Hay muchos casos de ese tipo. Entonces, la figura paterna queda como una figura de fantasma, es decir, es una figura que queda todavía resonando en la persona, ya sea por los recuerdos que alguien más le da de esa figura, porque la madre inevitablemente en algún momento dado el hijo le preguntará, ¿quién es mi papá? Es que una de las preguntas fundamentales de la figura paterna es, ¿quién soy y hacia dónde voy? Si la madre te dice, te establece el cuerpo y te plantea un asunto material porque ella te da el cuerpo, te conecta con la tierra, es quien te da la vida. El padre en cierta forma es una figura que te permite la pregunta del futuro, ¿hacia dónde voy? ¿Ok? Entonces la figura paterna inevitablemente está ahí flotando en los recuerdos de otros y en la manera como otros lo vieron. ¿Ok? Ese es un primer elemento. Entonces no está ausente. Entonces la respuesta es, a pesar de que la figura paterna esté ausente, en el fondo no lo está, porque está presente en los pequeños elementos de recuerdos de uno y en los elementos que otros te otorgaron. Ese es un primer fragmento de la pregunta. El segundo elemento de la pregunta, cuando el padre está ausente y alguien ocupa su lugar, normalmente esa persona pudo recibir cierta parte de compensación de la figura paterna. Es decir, puede haber incluso hasta un asunto muy particular. La promesa, ¿cierto? Usted tiene que ser el papá. O sea, el padre puede plantearle de entrada, es que usted tiene que hacerse cargo de la familia. Muchas veces puede también trasladar eso a un hijo
y el hijo lo asume también para poderlo tomar. ¿Ok? Son distintos contextos y distintos elementos. Un tercer elemento para la pregunta. La ausencia genera que la persona busque en muchos momentos, en distintas figuras de autoridad, la presencia del padre. Y normalmente empieza a encontrar que en el fondo encuentra personas parecidas al padre, aunque no lo haya conocido. Eso es muy particular. Entonces la persona empieza a encontrar, y cuando recibe información por parte de la madre, incluso muchas veces la madre le puede decir, mira, tu novio se parece a tu papá físicamente. Y eso puede ocurrir, porque hay elementos también que se transmiten de algún modo de generación en generación, y también hay elementos muy primitivos que permiten la identificación. Voy a poner un ejemplo, es un ejemplo del libro. El padre muere a muy temprana edad, ¿cierto? Y la muchacha queda sin memoria de ese evento. La niña muere, es un caso de una psicoanalista que se llama Dolto, de apellido Dolto. Entonces ella dice, en ese caso, la muchacha pierde el padre a los 14 meses de edad, 14 meses, ¿ok? Resulta que sucede que la niña crece y cuando está un poco más adulta, empieza a tener unos desmayos, pero luego es capaz de entender que los desmayos se producen en relación a un perfume. Y ese perfume es precisamente el perfume que el padre usaba cuando tenía ella 14 meses. ¿Ok? Entonces lo que estoy mostrando allí es la memoria de psíquica, o sea, el inconsciente guarda absolutamente todo. Entonces esta muchacha empieza a conectarse con un hombre que tiene la misma loción del padre, y cuando empieza a sentir la loción, ella empieza a tener unos desmayos, se desmaya. Y eso genera obviamente lo que llamaríamos clínicamente una histeria en términos freudianos, o estaríamos hablando de una, digamos, un bloqueo, a ponerlo un poco más sencillo, es tan fuerte la sensación de pérdida del padre que el perfume hace contención de esa experiencia. Entonces es más factible desmayarse, es más manejable desmayarse, es más manejable esa parte física que hacerse cargo de todo el contenido emocional que produce la situación con el padre. ¿Ok? Entonces lo que quiero redondear ahí, Margarita, es eso, que no hay, en cierta manera, en psicología, no se plantea la pérdida total del padre, porque no lo podemos perder. Incluso en situaciones donde hay una in vitro, ¿cierto? En algunos casos, cuando las personas son mayores y saben la verdad de eso, que es normalmente lo que tienen que confesarle, buscan a ese padre, ¿ok? Y pueden tener incluso una buena relación. Incluso en estos días leía una situación donde hubo un problema donde dos familias fueron el mismo día y fertilizaron los óvulos con solamente uno de los dos semen, y nacieron dos hijos, pero de un solo padre. ¿Ok? Y esas familias no tenían ni idea. Se hacen una prueba casera y se enteran de esa situación, demandan a la compañía, obviamente, y permiten la relación entre los hijos. Pero es eso, o sea, uno no pierde la figura paterna como tal. Y luego lo que te digo es, se desplaza a otras figuras donde se siente particularidades de esa figura. Incluso muchas veces puede haber una identificación profunda con la manera de ser, la personalidad de tu pareja, puede asimilarse a ciertos rasgos del padre, aunque no lo conozcas. Por eso lo que invita a uno a la persona es que pregunte si tiene la abuela materna viva o tiene alguien que conoció al padre, pregunte sobre cómo era el padre. Y eso ayuda también a poder entender que inconscientemente también lo estoy encontrando, lo estoy buscando. ¿Ok? Margarita, ¿se quedó claro? ¿Es preciso lo que te planteo? ¿Hay alguna claridad? Ok, aquí me dices que gracias. Ok. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? No me hagan asustar, pues, ¿o quedó muy claro o no? ¿O no hay preguntas? Ok,
¿Se entiende en ese punto? Entonces, hay una cosa interesante ahí para ir cerrando. O sea, entonces tenemos dos elementos, el padre personal y el padre colectivo. Entonces, por ejemplo, nosotros notamos esa particularidad. Muchas veces hay personas que son en lo personal, son supremamente contrarios a lo colectivo. Por ejemplo, una persona en el área del arte y la cultura, por ejemplo, músicos con talento, una cosa fabulosa en el talento, pero la cultura no tiene recepción de eso. Entonces, ¿la cultura qué hace con ese tipo de talentos? Maltratan, no apoyan, terminan no generando esa libertad para que la persona pueda hacer. Pongámoslo un poco más sencillo, hasta en la propia libertad de conciencia, en la propia libertad de la palabra y la capacidad de que la persona tenga libre pensamiento. Hay personas que tienen esa facultad, que lo pueden hacer, pero la cultura tiene una situación que no permite libre pensamiento, que genera que quien opina o mira las cosas de una manera distinta puede ser incluso hasta asesinado. Es tan grave en términos culturales. Entonces tenemos una figura paterna que organiza a las patadas, que organiza muchas veces la cultura a partir de situaciones muy violentas o de generar, digamos, un tipo de guerra para poder controlar a la población. Y muchas veces eso no permite que haya un florecimiento distinto. Tú ves, por ejemplo, en los fenómenos paramilitares, lo primero que matan en los barrios, ese tipo de incursiones, es los líderes comunales, los que reúnen, los que tienen creatividad, los que organizan. Esa es una figura paterna supremamente hermosa. ¿Por qué? Porque es un joven que muy probablemente tampoco tuvo un padre, pero genera esa capacidad dinámica y entonces junta, es organizado, es planeador, es capaz de ganarse proyectos, le mete energía, se conecta, proyecta hacia la cultura, es capaz de llamar gente, o sea, básicamente está encarnando una de las figuras del padre colectivo, es capaz de tener esa conexión con la comunidad, eso genera una capacidad como tal en términos colectivos. Eso si lo ponemos en términos generales de la figura paterna, en términos personales, muchas veces personas que son muy buenos externamente en ese tipo de cosas, en el nivel personal son terribles. Por ejemplo, hace muchos años yo trabajé en un colegio, durante 3 años fui psicólogo de un colegio, y ahí me topé con una profesora que, excelente profesora, ganaba premios de la mejor profesora del año, o sea, una cosa fabulosa, pedagogías innovadoras, una cosa fabulosa. Resulta sucede que en un momento dado hubo una demanda por violencia intrafamiliar de ella hacia varios de sus hijos. Incluso negligencias en alimentación y negligencias en áreas de protección como tal. Llegado al punto, o sea, es muy particular. Esta persona a nivel colectivo, todo el andamiaje que uno diría de una padre perfecto, ¿ok? Pero a nivel personal no le daba. Entonces mira que muchas veces la persona a nivel personal no es capaz de tener una buena relación con sus propios familiares, pero a nivel colectivo sí es capaz de hacerlo. Es una forma como de compensación, pero en el fondo es como si eso pasa mucho por la misma ruptura que tiene con la figura paterna, es que la persona es capaz, se enmascara para poder hacer esa situación en lo externo, pero en lo privado no es capaz. Por lo mismo, porque implica, es muy fácil hablarle a alguien que no tienes vinculación con él, o que básicamente es alguien que le das clase en un grupo y nunca más lo vuelves a ver. Pero cuando es tu propia familia, sí hay una implicación emocional y aparecen muchas dificultades para poderse comunicar, para poder abrirse, etcétera. Y muchas veces termina siendo así, que no conoces a tus papás. O sea, es un asunto de falta de conocimiento de los papás y casi que mueren ellos y tú no los conociste. Y es una de las grandes, digamos, dinámicas de la figura paterna, que es la dificultad de poderlos conocer como persona. Es como si nosotros sintiéramos que es el padre, pero nunca sabemos nada de lo personal, no sabemos nada, muchas veces sus temores, sus miedos, cómo pensó la vida, cómo quiso ciertas cosas u otras, etcétera. Y muchas veces esas preguntas nunca se atreven a hacer porque la persona no tiene ese desarrollo más allá de la figura paterna, simplemente se queda en que es el padre y ya, pero a nivel personal no lo logra conocer. Holly pregunta por acá,
Sergio, con respecto a beneficiar el psiquismo, ¿se podría pretender articular o conocer los aspectos del padre? Vamos a ver. Ok. Bien, ok. O sea, la intención de ese listado, perdón si fui un poco tedioso y de pronto en el asunto de esos puntos, son puntos que yo como que planteé pensando el tema en términos clínicos y en términos de una situación de que una persona se ponga a mirar esa parte, digamos, reflexionarla y hacer ese paralelo. Entonces, el punto de, digamos, tomar esos elementos te permite no solamente desarrollar un poquito más de comprensión psíquica de la figura paterna, sino que te permite entender cuáles son los puntos donde no se la figura paterna en ti. Porque en el fondo, la figura real, la de carne y hueso, nuestro padre o nuestra madre de carne y hueso, ellos en un momento dado van a fallecer. Y en cierta forma, todos los elementos quedan también en la interioridad, es como tú los incorporaste en tu propia experiencia. Entonces, en cierta forma, la situación vale para poder ampliar el psiquismo estando presente el padre o no estando presente el padre, incluso no necesariamente que esté muerto, no hay buena relación, hay conflicto, etcétera. Eso te permite también entender una posibilidad de poderlo resolver en ti. Muy pocas personas tienen la oportunidad. Yo he escuchado a algunos muy contados pacientes que logran sentarse con la figura paterna y preguntarle cosas concretas. ¿Por qué fuiste infiel con mi mamá? ¿Por qué tomabas alcohol? ¿Por qué no fuiste capaz de ser profesional? Etcétera. Muy pocas veces he escuchado eso de un paciente que logre hacer eso con su padre. Pero en cierta forma esas preguntas pueden ser también parte del desarrollo de uno mismo. Si uno nota, por ejemplo, que en términos laborales me la paso todo el tiempo peleando con las figuras de autoridad o que en cierta forma permito el abuso de esas figuras, cuando la figura es muy fuerte, yo termino tragándome todo lo que me dice, yo agacho la cabeza, no le respondo, tampoco es necesario responderle igual porque básicamente una persona que se comporta en una posición sumisa está esperando la opción para poder tener poder. Pongo un ejemplo, o sea, en una parte de un caso, era una mujer que empezó haciendo aseo en un hospital y terminó siendo instrumentalista de quirófano, ¿ok? Y era supremamente maltratadora con las señoras del aseo. Es decir, cuando ascendió, empezó a maltratar a las señoras del aseo. Entonces, eso muestra también que muchas personas, cuando mejora su condición, pueden agredir a otra persona. Entonces, ¿qué te ayuda a entender esto? Que muchas veces ciertos elementos que tú empiezas a descubrir van a tener su puesto, un primer elemento. Y lo otro es que tú puedes detectar en distintas facetas de tu experiencia personal, empiezas a encontrar esos elementos del padre y empiezas a notar dónde hay una dificultad para preguntarse cosas, para hacer algo, incluso yo lo pensaría un poco más, si en el caso de las personas que son padres, de interrumpir la cadena, permitir que los hijos puedan tener esa liberación de la figura que viene desde el abuelo, tal vez también desde el padre, y que en ustedes, que son la tercera generación y tienen hijos, no transmitirle más eso. O poderlo regular, en el caso tal muchas veces hay tanto daño que muchas veces la dificultad es un poco mayor, pero poder intermediar. Hay personas que están totalmente distanciados del padre, hace años no le hablan y puede haber una dificultad para poderse acercar. Pero es muy particular, a medida que ustedes se acercan internamente a la figura paterna, se va también acercando la figura personal. Entonces puede haber una regulación allí, ¿ok? No sé si contesto, Holly. ¿Te queda claro? ¿Te parece? ¿Ok? Listo. Última pregunta y nos vamos. Y me cuentan un poco cómo se sintieron, pidiendo nuevamente disculpas por las dificultades iniciales. El viernes voy a ser más previsor para poder anticipar un poco la presentación y bueno, hacer un poco más de... Hice una prueba y me funcionó, pero bueno, uno no sabe cómo funcionan estos temas de la virtualidad, entonces vamos a hacer un poquito más de prevención. Si hay una última pregunta y con eso cerramos. Y me cuentan un poco cómo se sintieron.
que creo que por acá hay una. Listo. Diana hace una pregunta. A ver, ella pregunta, cuando hablas de acercarse al padre es intentar entender ese padre arquetípico y personal. Yo creo que no es acercarse al padre, sino al paternaje. Hay que preguntarse allí la forma, la calidad, la experiencia del paternaje. Y esto hablaría de una experiencia más amplia, no exclusivamente con el padre. Porque si tú buscas el paternaje solamente en el padre, entonces te vas a dar cuenta, no, es que él no me abrazaba, es que él no hablaba conmigo, es que no tenía ningún tipo de experiencia cultural, no leía, no tenía iniciativa o tenía proyectos, pero era muy egoísta, etc. O sea, te vas a la figura paterna, entonces queda solamente como en ese espectro. Pero si te vas al paternaje, te empiezas a encontrar al abuelo. Ah, bueno, el padre no era amoroso, pero el abuelo sí. Te vas a la figura de un amigo o de un tío o de otras figuras y empiezas a encontrar cómo el paternaje se fue distribuyendo en distintas figuras. La cuestión de esa reflexión es que puedas unirlas en la forma. No es, la pregunta no es que yo no recibí afecto de la figura paterna, entonces no le pregunta, ¿tuviste un abuelo que pudo? Sí, el abuelo lo dio. Entonces ahí es donde la persona empieza a integrar las distintas vertientes del paternaje. O sea que hay que entender, no señalar al padre, porque es muy fácil señalar, no, es que por él yo soy como soy. Eso es muy fácil. Pero plantearse un poco más abierto el paternaje es preguntarse cuál ha sido todas las experiencias paternas que he recibido, en todo sentido de la palabra. Entonces hablaríamos de muchas vinculaciones que aportan a ese punto. Hay personas, por ejemplo, que no podían hablar en su casa, pero pueden hablar en público, por ejemplo, en el caso de profesores o en el caso de oradores o personas que tienen profesiones de maestros o psicólogos, abogados, etcétera. Esas personas pueden tener esa vertiente allí. Entonces, mira que sí lo desarrollan. Entonces, una función paterna también pudo haber sido la universidad. La universidad les dio la libertad que el propio padre nunca les dio. Entonces, mira que esa figura de la universidad puede ser una manera de entender cómo la figura, no es que yo no haya tenido padre, sino que me corresponde unificarla en el padre arquetípico y en el padre personal para poder, digamos, liberar un poco y entender más la figura internamente. ¿Ok? Sergio, ¿Se entiende? Dime. Una pregunta a partir de lo que acabaste de hablar. ¿Hasta y qué dale edad de una. se construye ese paternaje? Porque yo entendía o creía que era en la psique del niño, pero acabas de hablar de la universidad. ¿Hay una edad promedio en que eso se construye o eso es a lo largo de la vida? Exacto, o sea, hay una edad, digamos los primeros 4 años de vida hablaríamos de maternaje, pero estamos hablando de un maternaje como quedó, o sea, hagámoslo así. O sea, mejor dicho, lo que pudo aportar la madre en su propia experiencia y en su propia capacidad. Si es una madre que no recibió maternaje, ahí entendemos un poco los vacíos que ese maternaje produjo, ¿ok? Luego de los 4 años aparece el paternaje, no es que no haya existido, es decir, lo que ocurre es que lastimosamente por el machismo se produce una separación. Entonces normalmente casi que la madre cuida los primeros años y luego el padre, pero el padre muchas veces no interviene. Entonces ahora se está dando que el padre interviene desde el nacimiento y permite todo ese acompañamiento en la pareja. Ya es la pareja la que cría, no la madre por aparte y el padre simplemente, bueno, ya el niño ya puede ir a cazar, entonces lo lleva a cazar o lo lleva a pescar. No, ya el niño es capaz de caminar y puede ir conmigo en bicicleta. Esa es la expansión hacia afuera. Entonces estaríamos hablando de que el padre hace la capacidad de poderle plantear. El padre, por ejemplo, lleva al niño a su trabajo, ¿cierto? Ya eres capaz de ir conmigo al trabajo. Entonces vas conmigo al trabajo y le muestra cómo trabaja el padre, dónde trabaja, etcétera. ¿Qué le está permitiendo eso al niño? La expansión. Pero normalmente eso tiene vacíos. Entonces, al tener vacíos, normalmente la persona busca paternajes en otras figuras, en su pareja, en la universidad, etcétera. O sea, es decir, en casi que todo trata de ayudar a compensar los vacíos que la propio paternaje no tuvo. O sea, lo pongo así, hay personas que jamás pudieron expresar emociones dentro de su experiencia de familia, porque estaba prohibido, porque no se permitía, etcétera. Y solamente empiezan a desarrollarlo a duras penas con su pareja. Y su pareja
tiene que tener cierta particularidad, pero muchos hombres, por ejemplo, en la pareja no desarrollan eso, porque básicamente se quedan en una relación de maternaje, es decir, de un hijo y una madre, ¿ok? No permiten la expansión del padre. Entonces yo creo que más o menos se entiende, pero creo que en la medida que vamos avanzando en el curso van a tener más claro lo que hoy inicié, porque básicamente son conceptos básicos que nos van a ayudar en todo el recorrido, ¿ok? Silvana, ¿es claro lo que te explico o hay alguna contrapregunta? Sí, es claro. Bueno, es más o menos claro, porque, o sea, hay hasta alguna edad que es así, que se acabó de formar con esos vacíos y no vacíos o con ese complemento, que ya más adelante empezamos a compensar eso en la pareja, en el jefe, en todo eso. Exacto, pero pero el proceso de compensación no es negativo, porque en cierta forma, si pongámoslo en el contexto del universitario que planteaba, en tu casa, cuando tratabas de hablar, te decían que te callaras. Aquí no se puede hablar, los niños no hablan, los niños no tienen por qué, listo, vale, ¿ok? Pero en la universidad puedes empezar a soltarte, entonces tienes mucho miedo al principio de hablar en público y empiezas a soltarte, pero tienes miedo de que el profesor te pueda castigar o que te diga que no. Tú alzas la mano, empiezas a hablar y empiezas a notar que no tenías esa dificultad, que era una situación que te había sucedido en la infancia, pero no tenías esa dificultad en otros contextos. Entonces la persona puede conectarse allí. Puede decir entonces, ¿por qué yo no hablaba en público? Porque básicamente hay una situación de mi propia infancia que nunca me lo permitió. Y acá donde me siento libre y donde siento experiencia de respeto, puedo hablar tranquilamente. Entonces mira que la persona sí puede, la compensación no es negativa. La compensación es que cada momento nos ayuda a de algún modo reparar o reactualizar la situación con la figura paterna en este caso, ¿ok? Entonces estaríamos hablando que uno no se detiene en la configuración. ¿Por qué? Porque una cosa es, por ejemplo, la experiencia de, digamos, de empezar un proyecto de negocio. Ahí hay una experiencia del padre. Empezar, digamos, a considerar que uno se quiere independizar y quiere vivir por fuera del hogar y quiere tener su propio espacio. Una experiencia del padre. Cuando uno tiene hijos, cuando uno va envejeciendo y empieza a ser abuelo. Todo el tiempo hay una situación, los arquetipos no mueren, los arquetipos se mantienen activos, o esa parte del padre arquetípico se mantiene activo durante toda la experiencia. Entonces eso permite entender que cada momento de la vida tiene digamos, una pregunta frente a la figura paterna. ¿Ok? Incluso al final de la vida puede haber una experiencia espiritual, porque de cierta forma la persona que va muriendo también va encontrando el padre espiritual. ¿A dónde va a ir después de muerto? Y ahí es donde aparece también la experiencia de un padre espiritual, no necesariamente que tenga una creencia religiosa, sino una experiencia de poder liberarse del cuerpo que le dio la madre para entregarse a esa experiencia espiritual de lo paterno. O sea, estaríamos hablando de una relación entre lo paterno y lo espiritual. Y bueno, eso lo amplío mucho más adelante, pero lo pongo allí por tal. Por eso, cuando hablo de espiritual, estoy hablando de la sensación, en el caso del padre, la sensación de vida, que haya un sentido de vida. Tiene mucho que ver con y la persona que tiene un sentido de vida, que valora la vida, que tiene una consonancia con la vida, normalmente no tiene miedo a morir, porque tiene una consonancia muy profundamente con cuál es la experiencia de vivir. Vivir es morir también. Entonces eso permite también una experiencia espiritual, pero eso lo amplío un poco más allá, ¿ok? Silvana, ¿es claro? Bueno, va a haber preguntas, sí, pero gracias. es claro. Okay, vale. Ok. Bueno, no sé cómo se sintieron. Bueno, cuéntenme al menos uno o dos que me cuenten un poco cómo se sintieron y con eso vamos cerrando. Sergio, ¿podemos por aquí? Sí, sí, dale, de una. Bueno, a mí pues me parece esto impresionante. Yo no soy psicóloga, pero es un tema que o sea, me ha gustado la psicología, más no soy psicóloga. Pero sí esa amplitud con que tú das esta información y todas estas características que literalmente cómo se reduce un padre en influir cómo nos influye, o sea, cómo se reduce eso en los conceptos que tenemos. Y me muestras un abanico que yo digo, Dios santo. Entonces,
para mí ha sido impresionante, gracias, mucha claridad, me Sí. encanta Sergio, muchísimas gracias. Exacto. Exacto, son palabras cotidianas que normalmente encontramos y comprendemos que en muchos momentos de la experiencia vital tenemos experiencia con lo paterno, en las maneras como organizamos nuestros espacios, en la manera como organizamos nuestro tiempo, en la manera como manejamos la norma, en la manera como somos capaces de contener la alimentación, no nos excedemos en la alimentación. Todos esos elementos muestran las características del día a día con la figura paterna, ¿ok? Bueno, yo les agradezco mucho y bueno, el viernes prometo pues empezar a las 6, esperamos no tener compliques, les pido que ingresemos a la sala faltando 20 minuticos, la grabación ya estaría ya disponible por si alguien la quiere volver a escuchar, me puede mandar un correíto y yo de una le transmito la información. Vuelvo, insisto, que quede durante el trayecto del curso para ustedes, luego la pueden repartir, mejor dicho, estoy siendo un padre contenedor, pero luego estoy dando la libertad de liberarla, pero es más por la intención de que sea un recurso totalizado, completo para cada uno de ustedes, ¿ok? Bueno, les agradezco mucho la paciencia y conversamos entonces el próximo viernes a las 6 de la tarde. Cualquier pregunta que les surja, cualquier elemento, me escriben al chat o por el correo electrónico. Cuídense mucho, nos vemos próximo viernes. Chao, Sergio, gracias. Chao, chao. Chao. Cuídate mucho. Tú también. Gracias, Sergio. Chao. Feliz noche para Chao, todos. Jolín. Feliz noche. Vale. Gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias, chao. Chao, chao. Cuídate.